Saludos mis queridos amigos, en este nuevo video te vamos a explicar cómo configurar el firewall de nuestro Proxmox y aplicar reglas a nuestras máquinas virtuales y a nuestros contenedores. Bien, para empezar debemos tener en cuenta que nuestro firewall se maneja por niveles, lo que quiere decir que podemos aplicar un firewall acá y un firewall directamente en nuestra máquina virtual o contenedor. Vamos a crear un contenedor para comenzar empezando por acá. Vamos acá, nuestra contraseña. Bien. Nuestra plantilla, disco duro, memoria, network. Acá deben tener en cuenta lo siguiente. Si van a utilizar lo que es el firewall, deben tener esta opción activa. De lo contrario, pueden desactivarlo. Bien, aquí vamos a poner nuestro DNS domain. Y aquí vamos a poner nuestro DNS de Google. Perfecto, vamos a siguiente, finalizar. Vamos a darle unos minuticos para que se cree nuestro contenedor. Bien, ya se ha creado nuestro contenedor, vamos ahora a empezar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Al momento de activar nuestro firewall, debemos crear nuestras reglas, o por lo menos las reglas principales, las reglas de administración. Por ejemplo, si vamos acá a la parte de Data Center, que es el primer lugar donde debemos ir, aquí en el firewall tenemos la opción de lo que es acá, Options, y tenemos el firewall desactivado. Entonces esto debemos activarlo, pero antes debemos crear nuestras reglas de firewall de administración. ¿Por qué? Porque si activamos, si vamos acá a la parte de Option, fíjense que de forma entrante hay un drop, es decir, que todas las conexiones que vayan a ingresar por regla de default vienen bloqueadas. Lo que quiere decir que si activamos nuestro firewall vamos a quedar fuera de nuestro Proxmox, así que pendiente con esto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos primero ir a nuestro firewall, agregar las reglas que vamos a utilizar. Lo primero sería, en estos casos siempre es bueno permitir lo que vamos a utilizar. Por ejemplo, vamos acá, vamos a darle que en dirección entrante vamos a aceptar y vamos a activar que por TCP. Algo muy importante, si tienen duda con lo que es el TCP, UDP y ICMP, pues sería bueno que lo investiguen. Y si es posible, incluso si este usuario de servidores y maneja un poco de redes, hacer un curso de Cisco CCNA que explica bastante bien esos temas. Ya los otros lo puedes investigar si los requieres, pero estos son los más utilizados, esos tres. Bien, utilizamos TCP y el puerto de destino va a ser el 8006, que es el puerto de acá. Si quisiéramos limitar que solamente un segmento de IP ingresen a esta regla, pues pudiéramos poner aquí desde el origen de la IP que va a salir y el destino. Puede ser una red completa o puede ser una sola IP. Entonces aquí vamos a agregar vamos a agregar el TCP, vamos a poner acá, habilitar SSH aquí. Bien. Acá, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Para que vayan entendiendo. Esto de acá se utiliza para definir cualquier protocolo. Yo puedo poner acá TCP y 22 acá. Funciona igual que yo poner acá 22 o perdón SSH y funciona igual. La ventaja que tenemos acá es que ya es algo más avanzado o es una plantilla predefinida. Como Proxmox no existe en esta plantilla, por eso lo creé de esta forma como vieron acá arribita. Entonces bien, vamos ahora aquí SSH. Y vamos a habilitarlo. Y también vamos a habilitar lo que es el PIN. Bueno, vamos a poner el PIN, pero sin habilitarlo. Para que vamos a hacer una pequeña prueba. Sin habilitarlo. Fíjense que acá el PIN está desactivado. Si le doy un clic acá lo puedo activar sin problema. Entonces, luego de tener esto configurado, pudiéramos optar por venir a opciones, doble clic y activar. Cada vez que hagamos este tipo de cambio, debemos esperar por lo menos un minuto para que estas reglas sean ejecutadas. Y luego de esto vamos a poder continuar sin ningún problema. Fíjense en lo siguiente. Yo tengo aquí mi acceso. Vamos a darle un PIN a la 192.168.0.201 extendido. Fíjense como acá el PIN no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque si vamos acá, recuerden que nuestro firewall, el PIN está desactivado. Si le doy un clic y lo activo, en cuestión de algunos segundos, miren cómo funciona. Si yo vengo acá y desactivo,
automáticamente se cae nuestro pin. Bueno, en este caso tal vez no se caiga porque es un pin extendido. Tendríamos que volver a intentar dar un pin porque ya hay una conexión activa, latente. Pero si cerramos y volvemos a dar el pin, vamos un pin a la 92, 168, 0, 201, T, rayita T extendido. Vamos a ver. Vamos a ver. A veces, como le comento, es bueno esperar casi siempre un minuto. Vamos a abrir el CMD acá para hacer las pruebas bien, ya que muchas veces esto suele demorar un poquito para aplicar estos cambios. Vamos a darle un minuto y vamos a probar. Todavía seguimos teniendo pin. Vamos a ir acá, vamos a darle aquí a OK para que así lo sume más rápido. Y vamos a darle nuevamente. Y seguimos teniendo pin. Vamos a ver qué está pasando acá. Algo importante que... Bueno, miren acá. Fíjense como ya aquí el sistema ha hecho el cambio. Por eso les digo, siempre es bueno esperar aunque sea un minuto. Hay que ser un poco paciente, ya que este tipo de firewall no es tan rápido como un PFSense o como un FortiGate, como un WatchGuard, etc. Acá ya lo ha bloqueado, fíjense. Vamos a ver si... no, aquí volvió a subir nuevamente. Vamos a hacer lo siguiente. Como deseamos que... Hay unas reglas que sería bueno aplicar, que es la siguiente. Que haga un drop. Pero no lo vamos a activar. Que haga un drop al final. ¿Por qué al final? Imaginemos, por ejemplo, que tenemos acá tenemos acá lo que son nuestras reglas. El firewall va leyéndolo de arriba hacia abajo. Primero dice, ¿hay SSH? Sí, lo permite. ¿Hay Prosmo? Sí, lo permite. El pin no activado, no lo va a leer. Y luego va a decir, ok, todo lo que esté por debajo de acá, rómpelo. O simplemente no lo permitas. Entonces, vamos a activar esto. Y entiendo que con esta función pudiéramos corregir el tema del pin. Vamos a ir ahora al pin. Vamos a empezar nuevamente. Vamos a intentar nuevamente. Aún tenemos pin. Vamos acá a simplemente eliminarla de acá. Y vamos a intentar nuevamente ahora. Vamos a darle un minuto. Vamos a darle un minutico y probamos nuevamente. Perfecto. Luego de esperar que sea un minuto, ya nuestro pin está bloqueado. Fíjense acá. Pero si vuelve activo, como le comento, aquí por ejemplo, debería permitirnos en unos minutos nuevamente el pin. Si volvemos a desbloquear, vamos a ver qué tiempo exactamente nos va a tomar. Fíjense que yo lo he bloqueado, pero dura un tiempo para poder responder. O para hacer ese cambio de reverse. Entonces siempre que hagan este cambio, esperen un minuto y no va a haber ningún problema. Como le comentaba, esta parte de acá, el drop es básicamente para hacer lo siguiente. Cuando entre una conexión, va a ir validando, valida aquí, valida acá. Y si no pertenece a ninguna de estas y no entra, pues simplemente elimina esa conexión. Entonces, luego de tener esta parte inicial, vamos a explicarle un poco de cómo configurar lo que son los security group. Yo personalmente trabajo bastante con los security group, ya que yo vengo acá, por ejemplo, a la parte de security group y puedo crear, por ejemplo, un grupo que se llame, por ejemplo, Odo, por ejemplo, Odo. Puedo crear otro que se llame, por ejemplo, Savix, por ejemplo. Entonces acá yo puedo decirle, ok, el grupo de Odo permíteme el HTTP, por ejemplo, y permíteme el HTTPS, por ejemplo. Y ya con esto, el acceso web a Odo va a estar habilitado. Yo puedo venir aquí a mi máquina virtual y decirle, mira, me interesa en la parte acá de Firewall que inserte el Security Group Odo y me lo actives. Automáticamente, yo insertar este Security Group, lo que estoy es permitiendo, algo importante, tienen que activar el Firewall acá. Al igual que acá también. Tienen que activarlo en los 3 niveles, siempre.
¿Qué sucede? Al momento de aplicar eso, estamos aplicando esta regla que tenemos acá. Entonces yo personalmente lo hago de esta forma. Yo creo un security group por los diferentes servicios que podemos estar ofreciendo. También puede ser un security group de mail, de correo electrónico. Y yo puedo aquí decirle, mira, esto tiene POP. Por ejemplo, POP 3. Tiene POP 3 Security. Tiene, por ejemplo, SMTP también Security o Encryption. También tiene lo que es el IMAP, por ejemplo. También tenemos lo que es el IMAP Security. Entonces ya con esto yo puedo aplicarlo y todas estas reglas las estaré aplicando, tengo que repetirlas. Esto es la ventaja de esta parte de acá. Entonces vamos a hablar un poco, vamos a ir acá a la parte de Firewall y vamos a hablar un poco de cómo se juega con esta información. Lo primero acá, la dirección. Aquí podemos decir cómo viene el tráfico, o sea, el tráfico que entra o el tráfico que sale. Queremos aplicar una regla, por ejemplo, el tráfico entrante. Queremos que sea aceptado, que sea roto el paquete, que sea reject. ¿Cuál es la diferencia entre drop y reject? Que sé que se estarán preguntando si ambos simplemente lo bloquean porque hay dos. El drop básicamente lo rompe y no permite la conexión. El reject te responde diciendo que esa conexión ha sido rechazada. Lo que quiere decir que no es, el drop te da a entender que no existe tal puerto. El reject te da a entender que esa conexión fue rechazada y ya de esa forma tú puedes decir, bueno, el servicio está, lo que me está rechazando a mí. Entonces ahí tú puedes optar por algún otro motivo porque o sea, puedes ponerte en contacto con los administradores del servidor y tal y decirle, mira, tengo eso y tal y así. Esa es la diferencia entre estos dos. Entonces tú puedes aceptar o simplemente no permitir o simplemente rechazar. Entonces acá ya tenemos la parte de habilitarlo, que como vieron lo podemos activar tanto por dentro como por fuera. Tenemos la parte de la interfaz. Aquí podemos poner, por ejemplo, VMBRB0, por ejemplo. Podemos poner nuestro VMBRB0 y lo que estamos diciendo es que solamente aplique a esta interfaz estas reglas. Si lo colocamos desde aquí arribita, solamente lo va a afectar esta interfaz. Si lo colocamos a la máquina virtual, igual también. ¿Por qué interfaces? Porque podemos tener múltiples interfaces y puede ser que algunas sí necesiten firewall y otras no. En este caso. Luego tenemos los macros. Los macros son como plantillas de servicios ya predefinidos. Por ejemplo, tenemos acá lo que es SSH, tenemos HTTP. Pero también podemos hacer lo siguiente. Yo puedo venir acá y poner TCP y colocar aquí el 80, que es HTTP. Pero ¿por qué protocolo? Porque el macro no va a tener todo lo que existe, simplemente lo más utilizado. Y en TCP pudiéramos definir, por ejemplo, 8080, que aquí no aparece. Pudiéramos definir, por ejemplo, el 8083, por ejemplo. El 80006 de Prosmo, que tampoco aparece. Entonces esto es como una forma de tener una plantilla o de crearla manual. Aquí el source es el origen de la IP o de la red donde estamos haciendo la petición. Si yo pongo acá que me lo permita solamente de una IP, solamente esa IP va a tener acceso a las reglas que yo creé acá. O que me permita desde un segmento de red, solamente ese segmento de red va a tener acceso. Es decir, si yo pongo la 10.10.10.10, solamente esa IP va a tener acceso. Si yo pongo 10.10.0.24, solamente ese segmento. Y aplica lo mismo para el destino. El destination puede ser, por ejemplo, una máquina virtual, puede ser un IP, ya ahí ustedes van con la información, en este caso. Entonces básicamente esto es un poco de lo que es el firewall. Como les comento, deben activarlo desde la parte inicial, luego bajar a la segunda capa, luego bajar a la tercera capa. Vamos a hacer un pequeño ejercicio con el contenedor. Vamos a aplicarle una regla. Acá, vamos a ir acá, por ejemplo, a la parte de firewalls. Este lo vamos a eliminar. Vamos a encender nuestra maquinita virtual. Nuestro contenedor, perdón. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A esta máquina vamos a decirle, mira, a mí me interesa que tú permitas el SSH, por ejemplo. Vamos a decirle, mira, necesito el SSH, por ejemplo.
¿qué va a suceder? Al momento de esta máquina subir y tomar red, por ejemplo, y vamos a ponerle otra red más abajo que diga, dropéame todo de ahí para abajo. Vamos a ponerlo hacia abajo. Entonces vamos a poner acá. Entonces, ¿qué sucede? Esta máquina, si ponemos IP ADDR, creo que así, sí, nos dice que la IP de esta máquina es la 15. Si yo abro mi BetBison y le pongo la 192.168.015 y le pongo la contraseña, voy a tener acceso a la máquina, o debería tener acceso. A ver si no estoy haciendo algo incorrecto. 192.168.15. Aquí fíjense, dice conectando con el puerto 22. Vamos acá al firewall. Vamos a ver si hicimos algo mal. Estamos aceptando el SSH a esta interfaz de acá. Bien. Lo que sucede acá, por ejemplo, que como el nivel que utilizamos empezamos desde acá arribota, pues es al colocarlo desde acá arribota debemos hacerlo desde acá. Es decir, deberíamos aquí agregar también, aquí está agregado, vamos a ver qué está pasando, porque ahí debería funcionar. Vamos a darle un momentico a ver. Acá nos dice que no. Vamos a ver, option está activo, drop in, firewall. Extraño. Vamos a darle aunque sea un minutico, porque como recuerden que cuando la creé es algo muy importante. Vamos a eliminar esto, algo muy importante. Debemos primero dropear, es decir, primero decimos que dropeamos, por ejemplo, y luego debemos agregar el SSH. ¿Para qué es esto? Para que la conexión, esto dropee todo y vaya cayendo en cascada y esto se quede debajo. Pues se fija, al momento de yo crearla, primero creé SSH, luego el drop y luego lo moví. Entonces tengo que esperar que el sistema efectúe este cambio. Así vamos a darle un minutico y continuamos. Bien, estuve revisando para ver por qué no funciona y el problema es de la máquina virtual. Acá, por ejemplo, vamos al firewall. Fíjense que lo tenemos activo. Vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un apt update en primer lugar, para que puedan ver todo funcionando correctamente. Luego acá vamos a instalar apt install tcp-dom. Una vez que se instale, damos un clear y vamos a hacer lo siguiente: tcp-dom port 22. Al momento de yo ingresar, por ejemplo, fíjense como el tráfico está llegando, fíjense acá. Lo que quiere decir que mi conexión está llegando, pero por algún motivo, creo que será el servicio o por la misma seguridad del Proxmox, habría que habilitar algunas funciones para que funcione. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un nano etc ssh sshd config. Y aquí veo que está todo descomentado. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Service status sshd service sshd status. Acá nos dice que está SSH está inactivo. Vamos con SSH operado. También fíjense que ambos están inactivos, fíjense. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ejecutar un start a SSH y a SSHD. Y vamos ahora a ver el status. Aquí lo tenemos activo. Y aquí también está activo. Entonces vamos ahora a intentar conectarnos. Como quiera no nos permite. Pero es un problema con SSH. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer TCP. Vamos a dar un clear. TCP-DOM. Que lo que nos interesa saber es si la conexión funciona o no. 22. Cuando yo intento conectarme, fíjense, verá acá, como aparece las conexiones de entrante. Ahora, si yo tumbo esto acá, doy un clear,
Voy aquí a Firewall, desactivo el SSH, por ejemplo, y voy nuevamente a la consola, hago de nuevo TCP dump port 22. Vamos a esperar unos minuticos para que se aplique la regla. Vamos a darle que sea 10 segundos, vamos a darle, para que así se aplique y así vamos a ver. Pero entonces, si yo intento nuevamente, debería no aparecer nada. Vamos a darle un momento para ver. Aquí llegó solo una petición. Fíjense que llegó una solita y se cayó. Vamos a quitar, habilitamos nuevamente, vamos acá, iniciamos nuevamente y ya no debe llegar nada, porque a detectarle la dropeó, o sea, la rompió y ya no funciona. Entonces es para que ustedes vean que si funciona. Hay algún inconveniente, entonces es un entorno virtual, puede que haya algo que no esté haciendo match, o simplemente en mi segmento de IP local hay algún choque con la IP. Pero bueno, como pueden observar, sí funciona. Ahí ya, al verlo desactivado, no funciona. Incluso pudiéramos hacer una prueba con nuestro amigo fiel, el ping, y pudiéramos hacer lo siguiente: 0.15 para estar más seguro. Entonces fíjense, como no hay ping, pero si yo voy al firewall y agrego una regla con mi amigo ping y la activo, fíjense como aquí debería en un momento empezar el ping. Vamos a darle un momentito. Como les comento, siempre es bueno tener en cuenta el tiempo. Mira acá como ya está funcionando. Si yo lo dropeo, en un cabo de tiempo vuelve y lo rompe. Y nada, esto es todo por este video. Espero que les haya gustado y que hayan entendido. Perdonen la pequeña complicación que tuvimos, pero suele pasar. Así que nada, chicos, chao chao.